Hoy vamos a meternos con una figura, icónica y una etapa suya llena de contrastes, ¿no? Dennis Bergkamp y su paso por el Inter de Milán. Sí, esas 2 temporadas que empezaron con una expectación tremenda a principios de los 90. Es que Bergkamp llega a Milán en el 93, con 24 años, pero vamos, ya era una estrella mundial. Claro. Había sido futbolista del año en Países Bajos, ojo, en el 92 y en el 93. Y sus números en el Ajax. Impresionantes. Eran de escándalo, sí. 122 goles en 239 partidos. Llegaba para comerse el mundo. Y el Inter puso toda la carne en el asador. Pagaron 50 millones de florines. Una cifra que pulverizó el récord de traspaso europeo hasta ese momento. Era, digamos, la respuesta de Pellegrini al Milan de Berlusconi. Una demostración de poderío. Es que superaba incluso lo que podían pagar el Madrid o el Barça en ese momento, ¿eh? Para que nos hagamos una idea, cifras parecidas a lo de Lentini en el Milan o Vialli en la Juve. Declaró que prefería al Inter al Barça, porque sentía que en Milán podía hacerse un nombre por sí mismo. Se le veía como el heredero de Van Basten. Y bueno, obviamente el tema económico pues pesaba. Aterrizó en una plantilla que ya tenía nombres, ¿eh? Estaban Sosa, Shalimov y llegó con su compañero Jonk también. La delantera sobre el papel prometía muchísimo. Sosa, Schillaci, Bergkamp. Pero esa primera temporada, la 93-94, empezó jugando arriba con Schillaci y Sosa, pero en la liga aquello no funcionaba. El equipo se hundió. Tanto que echaron al entrenador, a Bagnoli. Llegó Marini y acabaron 13º. A un punto del descenso. Un desastre en casa, vamos. Lo más curioso es que mientras pasaba eso en Italia, en Europa, brillaban. Ganaron la Copa de la UEFA. Exacto, contra el Austria Salzburgo. Y ahí Bergkamp sí fue clave. Máximo goleador del torneo con 8 goles. Curioso, ¿verdad? Como un equipo o un jugador puede tener 2 caras. Totalmente. Quizás la presión de la Serie A tan táctica, tan de desgaste semanal, le pudo más que los partidos europeos. No sé. Puede ser. Aún así acabó con 18 goles en total ese año. Daba para pensar que igual el segundo año... Sí, había esperanza. Pero esa esperanza se fue, bastante rápido en la segunda temporada, la 94-95. Volvió del Mundial de Estados Unidos tocado, con lesiones. Eso es, arrastrando problemas físicos. Y le costó muchísimo entrar en el 11 con el nuevo entrenador, Ottavio Bianchi. Y ahí fue cuando la prensa italiana perdió la paciencia del todo. Las críticas fueron feroces. Sí, le acusaban de ser frío, distante, apático y le daban mucha caña porque no daba entrevistas. Y una publicación llamó Bergkamp de la semana a su premio, al peor jugador de la jornada. Imagínate la presión para él, que siempre fue más bien reservado. Terrible. El equipo mejoró un poquito en Liga, sextos, pero vamos, lejos de lo esperado y sin repetir lo de la UEFA. Solo 5 goles. Ya se veía que aquello... Tenía los días contados. Sí. Y el remate fue en verano del 95. Massimo Moratti compró el club. Ah, cambio de propietario. Efectivamente. Y Moratti llegó con la idea de hacer una revolución total. Plantilla, entrenador... Y Bergkamp no entraba en sus planes. Pues no. Lo pusieron en el mercado, considerado transferible. Y ahí es donde entra el Arsenal. Bruce Rioch, que era el técnico entonces, lo pidió. Y pagaron 7,5 millones de libras, que al cambio de la época, unos 7,5 millones de euros más o menos. Bastante menos de lo que pagó el Inter. Sí, bastante menos. Moratti no lo veía como una pieza clave y, facilitó la salida. Y así, de forma un poco abrupta, terminó su paso por Italia. Es que fue una etapa que resume un poco lo complicado que es a veces el fútbol de élite, ¿no? Totalmente. Un talento descomunal, llega como un crack mundial, pero por una mezcla de factores, pues no funciona. La liga, las lesiones, la prensa, los cambios en el club... Demasiadas cosas, quizá. Aunque nos dejó ese destello, ¿eh? Esa Copa de la UEFA fue suya en gran parte. ¿Qué hubiera pasado con un poco más de paciencia? O si la prensa no hubiera sido tan dura. ¿Habríamos visto al gran Bergkamp del Arsenal? Pero en el Inter, ¿quién sabe? Difícil saberlo. Nos vemos en el próximo episodio, con más historias y más fútbol internacional.